Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un Infolab de Lab Libre Digital. Mi nombre es Nayeli Hidalgo y el día de hoy hablaremos de la nueva realidad laboral, el home office. La palabra home office se trata de un anglicismo. La traducción es casa-oficina. En la traducción, los sinónimos que utilizaremos o se utilizan es trabajo en casa o teletrabajo. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado de esta palabra, incluso de este modo de empleo, sobre todo por la situación actual que se vive por la pandemia debido al COVID-19. Pero antes de continuar, sería importante definir qué es el teletrabajo. Esta definición la da la Ley Federal del Trabajo en México. Vamos a leerla textual. El teletrabajo es la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y empleador. Esto quiere decir que es una persona que adquiere responsabilidades laborales, sin embargo, pues las traslada a ese trabajo, lo traslada para poder desarrollarlo desde un espacio que no es la oficina, y que puede ser su casa o cualquier otro lado. Pero bueno, seguramente es muy fácil comprender el concepto, sin embargo es importante conocer la definición tal cual incluso se maneja dentro de la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, vamos un poco a la historia de dónde comienza el home office. No es una práctica, no es nueva, y que por el contrario lleva años implementándose. Incluso se dice que es algo más allá, atrás de los años 70, como se menciona por parte, que se utilizaba desde antes por otras prácticas. Sin embargo, en los años 70, el físico norteamericano Jack Niels pues suma este concepto o crea este sistema de trabajo a partir de su trabajo de investigación sobre el impacto de la información en la sociedad. Él comienza con sus reflexiones y propone, además, que deben comenzar a optimizarse los recursos no renovables. Esto con el fin de ahorrar energía, evitando desplazamientos por parte de las personas para que provocaran o que no se utilizaran o que provocaran consumos derivados del petróleo. Como dato, hay que recordar que en esos años Estados Unidos sufría una crisis de petróleo o de estos recursos o energías no renovables. Con los avances tecnológicos, para los años 80 se abre paso a la posibilidad del home office en numerosas empresas. Incluso países europeos adoptaron esta forma de trabajo para equilibrar las altas tasas de desempleo de aquellos años y fomentar así la apropiación de nuevas tecnologías. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, debido a la contingencia, pues muchas empresas, personas y negocios alrededor del mundo tuvieron que enfrentarse al reto de tener que trasladar su trabajo de forma presencial a un sistema de trabajo en casa. Esto implicó que las dinámicas laborales y operativas pues tuvieran que cambiar y a la vez tuvieran que improvisarse y de adaptarse de manera muy veloz. Sin embargo, también se ha hablado de que esta tendencia se ha convertido en una tendencia y se ha convertido y se pronostica como en una nueva realidad laboral. Ejemplos: Twitter y Facebook casi al inicio de la contingencia anunciaron que sus empleados ya no regresarían a trabajar a sus oficinas. Son empresas digitales,
por lo tanto encontraban ellos esta congruencia de hacer que sus trabajos en cierto porcentaje, aunque pasara la contingencia, porque no sabíamos muy bien cuánto tiempo, ellos decidieron que ya no iban a regresar. Entonces, por lo tanto, esta forma de empleo pues será una nueva opción y estrategia para este tipo de empresas, pero para otras también que han encontrado grandes beneficios. Según datos del periódico Reporte Índigo, hasta antes de la crisis sanitaria, alrededor del 60% de las empresas en México empleaba este esquema, pero la cifra obviamente aumentó a más del 90% cuando comenzó la contingencia. Además, ¿no? Se dice que las empresas mejoran en su productividad de los trabajadores hasta en un 28%. Tanto que los ahorros de dinero o de ganancias, los ahorros para las empresas pues pueden llegar a superar los 925,000 pesos al año, ¿no? Aunque esto también dependerá del tamaño de la compañía. Sin embargo, aunque se señalan que existen muchos beneficios por esta modalidad, pues también se presentan ciertas desventajas y bueno, de las que ya varios empleadores y empleados están hablando. Una de las situaciones, sobre todo los expertos que están o que conocen del tema, hablan de que para que las personas puedan trabajar desde casa necesitan adquirir competencias. Esto es un tip o digamos como una opción para aquellas empresas que están entrando o que no tenían conocimiento, que es la primera vez que se enfrentan a este tipo de modo de empleo, pues que deben de considerar. Tanto los empleadores como los empleados. Se trata, ¿no?, de competencias que tienen que ver con la autodisciplina, con la capacitación y la formación, es decir, la capacitación que debe dar el empleador a su colaborador para que pueda manejar las plataformas y digamos que no se entorpezcan pues los procesos de trabajo y de producción. También, ¿no?, otra competencia que se sugiere pues es la automotivación, es decir, un empleado debe tener esa voluntad de levantarse a trabajar desde casa, ¿no? Porque puede obviamente el hecho de estar en este ambiente bueno, de comodidad incluso pues puede a veces alentar la productividad y bueno, sobre todo también se sugiere que exista el entendimiento de qué es trabajar en casa, ¿no? Es decir, sus pros, sus contras, como también hay otras cuestiones técnicas que incluso a veces tendría también que considerarse y que son importantes pues que se consideren cuando se decide o una empresa debe de llevar a cabo esto. Este modo de empleo. Vamos a hablar, ¿no?, de las ventajas que tiene pues trabajar en casa. Se habla de que hay muchas, sin embargo vamos a mencionar solo algunas. Entre ellas se encuentra la flexibilidad de los horarios, ¿no? Y por ejemplo también existe el ahorro del desplazamiento de tiempo y vehículos, ¿no? Hay personas que viajan en el transporte público y pueden ahorrarse esa hora o 2 horas de traslado. También, ¿no?, se dice que permite una mejor integración laboral para personas con discapacidad, es decir, hay un tema de inclusión que beneficia a gran parte del sector de la ciudadanía que puede encontrar esta forma de empleo y que facilitaría, ¿no?, su vida. Por otro lado, hay que también señalar las desventajas que también nos podrían invitar, ¿no?, a pensar en las ventajas. Sin embargo, pues a veces esta lista es tenerla como mayormente en cuenta, dado que pues es donde existen los riesgos o donde existen o se presentan los mayores retos. La primera o número uno que se considera es la privacidad de datos. Se dice que la información pues puede volverse más vulnerable debido a que los empleados pueden estar expuestos a hackeos a través de correos electrónicos o durante las videoconferencias que algunos deben realizar. Otra es que a veces no se cuentan con horarios definidos y esto pues puede conllevar a la explotación o a la desmotivación incluso de los empleados, que a veces cuando sus jefes pues no
ponen límites, ¿no? En cuanto a qué horarios hay que seguir contestando correos o mensajes. El equipamiento, que también se considera algo importante, que es, pues bueno, hay que contar con un espacio, se sugiere que se debería contar con un espacio físico en el que no existan distracciones y que nos permita concentrarnos. Además, pues de contar con la tecnología adecuada, es decir, con una buena conexión de internet y con equipo que me pueda facilitar mi comodidad también para estar trabajando, como puede ser una impresora, una computadora, una silla ergonómica, etcétera, ¿no? En otro tema, es importante conocer que bajo esta estrategia laboral que ya se desarrolla en nuestro país y que, como mencionábamos, ha aumentado, el Senado de la República aprobó en el 2019 el artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo e incorporó un capítulo para definir qué es el teletrabajo u home office, así como las obligaciones y derechos de colaboradores y empleadores. El apartado, que es de 5 artículos, establece que el contrato laboral debe prever las condiciones de servicio, medios tecnológicos y de ambiente para ejecutar esta forma de empleo. Los patrones o empleadores deben proporcionar a sus teletrabajadores igualdad de trato, remuneración, capacitación, formación, seguridad social y acceso a las mejores oportunidades laborales, ¿no? Igual que se haría con alguien que trabaja en la oficina. Dado o debido a la situación actual por el COVID, la Cámara de Diputados recientemente aprobó el dictamen que busca adicionar nuevos lineamientos. Esto porque, como ya habíamos hablado, pues hay más empresas que están entrando en esta dinámica, pero también hay quejas de que no existen ciertos lineamientos, como hablábamos, como lo del horario, que no se establecen a veces horarios y que a veces pues eso desmotiva a los empleados y bueno, los ha hecho incluso manifestar estas molestias. Por lo tanto, los diputados pues han decidido aprobar este dictamen y bueno, entre las propuestas de estos lineamientos existe, bueno, vamos a mencionarlos: el convenio de teletrabajo y condiciones, se añadiría también el equilibrio en la relación laboral de los trabajadores bajo este esquema a fin de gozar de un trabajo decente, obligaciones y responsabilidades de ambas partes en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos profesionales, los cuales estarían sujetos a una norma oficial mexicana que garantizaría la intimidad y privacidad del teletrabajador. Y por último, el establecimiento de una red nacional de asesoría, promoción y fomento de teletrabajo entre organizaciones sociales, privadas y públicas por parte de las autoridades laborales. Bueno, como mencionamos, ya para finalizar, pues es importante estar asesorados sobre cómo se manejan o cuáles son nuestros derechos y obligaciones dentro de la ley, ya que esta forma de trabajo pues definitivamente llegó para quedarse. Por hoy es todo, les agradecemos cualquier duda, comentario, les agradeceremos visitar nuestras redes sociales, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Lab Libre Digital. Muchas gracias, hasta la próxima.